con el interregno dictatorial, pero lo más importante es que es un servicio que se está, como ustedes pueden ver, modernizando desde el punto de vista tecnológico, aplicando estrategias, como hablábamos con el colega, aplicando estrategias de fake news y de otro tipo de problemas, pero tenemos en Chile un problema serio, un fantasma bastante complicado con nuestra democracia que se llama abstención electoral, ¿ya? Y que vamos a ver en detalle. Ahí ustedes pueden ver una frase de Patricio Santamaría aquí presente, que yo aprovecho de destacar. Él en el año 2018, en la cuenta pública del servicio electoral, que por ley él debe dar como máxima autoridad en esa época del CERVEL, él dice: mire, no podemos seguir haciendo elecciones técnicamente impecables, como explicaba Mario, en un sistema que funciona, pero en el que no vota nadie, o vota muy poca gente, y eso plantea problemas serios de representatividad y problemas, ¿cierto?, que incluso cuestionan la legitimidad del sistema. Entonces, Patricio, con esa claridad que tiene, nosotros hemos puesto esa foto es real, es de las elecciones municipales del año 2013, en que ustedes verán que hay no solamente los vocales están aburridísimos, no se ve un alma, y hay como 3 votitos en las urnas, o sea, ¿cierto?, es bastante decidor. Enseguida, ¿cierto?, le hemos dicho que nosotros tenemos un problema que se llama abstención estructural, de acuerdo a todos los analistas. Este gráfico a ustedes les muestra lo que es la participación electoral en Chile desde el término de la dictadura, la primera elección en democracia, hasta la última elección, ahora la primera vuelta. Y este salto, el salto del 2021B, ¿por qué lo hemos consignado? Porque es la segunda vuelta, la segunda votación de la elección de gobernadores regionales, cargo importantísimo, que traslada la gestión y todo lo que significa la ejecución de proyectos regionales de inversión, por ejemplo, lo traslada a la decisión regional, y sin embargo la segunda votación de los gobernadores regionales tiene un 19% de participación, cuando el gobernador regional era, entre comillas, una gran aspiración de la gente en términos de la descentralización, ¿cierto?, de la autonomía regional. Como ustedes pueden ver, con una estrellita le ha marcado Ángela, que es la que hace estos gráficos. Ángela marcó el voto voluntario, porque es importante no echarle la culpa al voto voluntario, porque es muy fácil echarle la culpa al voto voluntario de la abstención, porque cuando las sanciones de voto obligatorio son débiles, no se ejecutan, son fácilmente, como todos sabemos en la práctica, ¿cierto?, no tienen ninguna relación. Entonces, aquí teníamos un problema de abstención estructural. ¿Cuál es el problema de esta abstención estructural en Chile? Que tiene un sesgo de clase marcado. Aquí no votan los sectores más deprivados, los sectores con menos educación, los sectores, ojo, no los sectores rurales, ¿ya?, pero sí los sectores más deprivados. Tenemos además otro problema. Todas las mediciones antes y después del estallido social acercan que un 30% de los chilenos considera que en alguna situación, como dice el Latinobarómetro, un régimen autoritario es preferible o democrático, y que, ¿cierto?, a la gente como uno le da lo mismo. El clásico argumento: ¿para qué voy a votar si el lunes me tengo que levantar igual a trabajar? Además, ¿cierto?, teníamos otra situación. En Chile no se enseñó en el colegio educación ciudadana por 23 años. Desde el año 1997 hasta el año 2020, en las aulas en Chile no se enseñó educación ciudadana, especialmente a los que se supone que eran los primeros electores, los jóvenes que están a punto de cumplir los 18 años. Si no se enseña esto en el colegio, no hay investigación, no hay formación de profesores, ¿cierto? Y cuando figuraba lo electoral en el currículo, si es que llegaba, la formación ciudadana, si es que llegaba a figurar en el currículo, lo electoral estaba en el último escalón. Todas las fotos, retrocedo un poquito, disculpa, Angelita, todas las fotos son de colegios que nosotros hemos
trabajado desde que instalamos la unidad en adelante. O sea, todas las fotos que ustedes van a ver son, entre comillas, de clientes. Bueno, ya, son todos de sectores muy privados de Santiago y de regiones. Este es un colegio técnico de niñas en la comuna de Puente Alto, que es una comuna relativamente modesta en Santiago. Tenemos además otro problema, que si nosotros como CERVEL, con esta visión que tuvo Patricio Santamaría, y refrendada, ¿cierto?, a partir también que él dio la batalla para que se incluyera dentro de las facultades legales del CERVEL el poder, ¿cierto?, del Consejo Directivo el contribuir a la formación ciudadana. ¿Qué es lo que sucede? Que una cosa es que como CERVEL, digamos, vamos a educar, y una cosa muy distinta es que lo podamos hacer por dos razones. Primero, porque no nos engañemos, nadie puede enseñar educación cívica electoral si no sabe cómo hacerlo. Y el cómo es el difícil. ¿En qué estamos todos de acuerdo? Está cierto que las Six Proven Practices de educación ciudadana que hacen los norteamericanos, ¿cierto? Que es la Biblia, nos dice claramente, todos estamos de acuerdo que necesitamos ciudadanos informados, participativos, reflexivos, deliberantes, etc. Y que necesitamos enseñar eso. El problema es que nadie o muy poca gente sabe cómo hacerlo. Entonces, teníamos, si bien una inquietud liderada, ¿cierto?, que nos hemos dicho por CERVEL, de educar a la ciudadanía en un contexto como el chileno, de gran atención electoral, pero teníamos estas tres situaciones. Por un lado, que 30% no le ve, entre comillas, valor a la democracia, que además como en presencia de un abstencionismo estructural consejo de clase, que además en Chile no se ha enseñado por 23 años de educación ciudadana, y como si eso fuera poco, no hay algo que se llame una didáctica específica. O sea, si Patricio, ¿cierto?, dio esta señal, una cosa era decir vamos a hacerlo y otra cosa es que no teníamos una metodología cómo. A mí el servicio electoral me contrató en el año 2019. ¿Ya? Desde esa época se me pidió que yo hiciera un plan de cómo el CERVEL podía hacer esto y que empezáramos evidentemente a ejecutarlo. Lo primero, ¿cierto? Lo primero es que hicimos este plan y esas caritas que ustedes ven ahí es un liceo también en un sector modesto de Santiago, en donde lanzamos este plan en el otoño de 2019. ¿Qué nos propusimos hacer en este plan? En este plan dijimos, nosotros tenemos que llegar de alguna manera a 3.512.000 estudiantes que hay en Chile, entre los niveles preescolares hasta cuarto medio, que equivale al K12 norteamericano. Tenemos que llegar a ello y tenemos que encontrar la forma de llegar a estos estudiantes. Después dijimos, ¿cierto?, tenemos que llegar a los profesores de ciencias sociales, que son los que hacen educación ciudadana, para enseñar, ahí sí, para enseñarles a ellos cómo enseñen, para que ellos dispongan de material, para que ellos conozcan el sistema electoral chileno, así de simple. Tenemos que trabajar, además de estos profes, con el profesorado en general, con las organizaciones sociales, juveniles y algo muy importante, las organizaciones de adultos mayores, porque son en Chile los que más votan. Entonces, dijimos, tenemos que trabajar con todos ellos. Lo primero, entonces, que tenemos que hacer son dos cosas: hacer materiales y hacer investigación, probatura en aula y estudiar mucho para determinar cómo vamos a enseñar. Entonces, lo primero que hicimos, y aprovecho a agradecer a don Mario y a Rodrigo, porque hicimos este proyecto que es nuestro portal de formación ciudadana, CERVEL. Aquí, como ustedes pueden ver, tenemos entrada para profesores, para estudiantes y para ciudadanos. Si nosotros entramos como profesores, tenemos la posibilidad de seguir un curso online que es equivalente a un diplomado, llevamos la 5ª versión, la posibilidad de educación parvularia básica y media. Si nosotros
abrimos cualquiera de estas ventanas, en educación media nos encontramos con temas. Cada uno de estos temas el profesor encuentra la planificación, vale decir, cómo haga la clase, que era el gran problema, el tema desarrollado, vale decir, el sistema electoral es y una guía para el estudiante en que puede hacer, ¿cierto?, todo el desarrollo del aprendizaje. Y además, muchos juegos. Tuviéramos tiempo, jugaríamos, pero no hay tiempo. Pero ustedes pueden jugar solos porque nosotros hemos hecho juegos de cada uno de los temas. Entonces, por ejemplo, en educación parvularia, nosotros tenemos, como ustedes pueden ver, ya vamos en varios miles de documentos hechos. En educación parvularia, por ejemplo, fíjense, mayoría manda, el voto secreto, el 1. Mira, vamos al 1, por favor. En el 1, pon qué son las elecciones. Estamos hablando de educación parvularia, o sea, estamos hablando de niños de 5 años a 6. Entonces aquí trabajamos con Daniel el Tigre, una que no tiene copyright para efectos de educación, tiene esta cosa de Creative Commons compartida. Entonces, si tú puedes abrir, Ángela, la planificación, aquí, por ejemplo, a la educadora o educador de párvulo, le decimos, mire, así se hace la clase, este es el material que usted te va a trabajar, empiece con esto, siente a los niños así, reflexione de esta manera. Ya está la clase desarrollada punto por punto a los niños de 5 años, y si abrimos la página para el niño, la profesora imprime esto. Fíjense, hay cosas que se hacen por obligación y otras que se eligen. ¿Cuál te gusta más? Y el niño marca, baja Angelina, el niño marca, aquí ustedes pueden jugar ahora conmigo, uno elige o no elige ser chileno. No lo elige, ¿cierto? Elige o no elige ser grande, elige o no elige ir a clase. ¿Qué es lo que queremos con esto? Queremos internalizar algo que se llama elegir a las autoridades del país. ¿Por qué? Porque la obtención estructural, cuando se ceba con grupos más de privados, hace que en muchos barrios, si nosotros graficáramos con puntos lo que rodea al local de votación, nos encontraríamos con que en este minuto en los barrios chilenos se están educando niños que no vota el papá, no vota la mamá, no vota nadie en la familia, no votan los papás de los amiguitos y no tienen internalizado como conducta integrada el votar. Por lo tanto, lo que queremos naturalizar es la votación. Aquí nosotros ya tenemos miles de recursos en que cada profesor toma el tema que tiene que enseñar y lo tiene totalmente completo, planificación para el alumno, ¿cierto? Más juegos, más actividades. ¿Qué sentido tiene el juego? Aparte de la didáctica, que no voy a entrar, el juego tiene un sentido de que si yo hoy día enseñé, tomemos las fake news, si yo hoy día enseñé las fake news, a mí no me sirve que el chiquillo sepa por qué son malas. No me sirve solo eso, me sirve que tenga una postura ética, que cuando va a retuitear una idiotez piense 1 minuto, y eso no lo consigo en una clase. Eso lo consigo con el desarrollo de actitudes, y esas actitudes las consigo, por ejemplo, con que yo extienda el periodo del aula. ¿Ya? Y el juego también intenciona, porque hace que yo direccione mi reflexión. Entonces, la primera cosa que nosotros hicimos fue tener un portal en donde los profesores encuentren todo el material que necesitan con el cómo resuelto, porque ese era un gran hándicap que teníamos. Segunda cosa que hicimos fue hacer un curso. Como durante 23 años no se había enseñado, necesitábamos enseñarle a los profes. Entonces hicimos un curso que lo damos presencial, pero que lo envasamos y lo damos virtual. Este año vamos en la 5ª versión, un curso en Moodle, que también lo podemos migrar a Moodle. Y este curso, ¿cierto?, dura 3 meses. El profesor hace un verdadero diplomado con nosotros, en que le enseñamos todo lo que se requiere como para enseñar educación cívica electoral, lo certificamos como servicio electoral. Vamos en la 5ª versión y ya nos acercamos a los 500 profesores
diplomados, digamos, graduados. Aquí le hemos puesto para que ustedes vean la interacción de los profes, por ejemplo, miren los temas que desarrollan. Todavía nuestra democracia tiene salvación, la democracia deliberativa, ¿cierto? Votar o no votar, es ahí la cuestión, es un foro de discusión. Y acá, ¿cierto? Ustedes pueden ver, evidentemente son todos profesores de historia, así que una foto histórica chilena y la estructura del curso. Entonces, primera cosa, nosotros dijimos, le damos al postprof todo el material que necesiten. Segundo, creamos un curso para superar el déficit. Tercera cosa que hicimos, además del curso largo, talleres. Hemos hecho talleres en todo el país, en las regiones extremas, en las regiones de centro. Llevamos, ¿cierto?, más de 1000 profesores, bastante más. En talleres, aquí le hemos copiado, ¿cierto?, por ejemplo, en Antofagasta, que es la región del norte de Chile, el Maule es el sur, ¿cierto? Arriba tenemos, por ejemplo, en San José la Mariquín, en el área mapuche, Valparaíso, nuestro principal puerto, ¿cierto? Y aquí tenemos, ¿cierto?, los Coquimbo, que también es una región costera. Entonces, hemos hecho talleres, como les digo, de profesor en todo el país. Estos talleres duran una semana y lo hemos ofrecido en modalidad presencial y virtual. O sea, el profe puede tener un curso largo o puede tener estos talleres. Además, hemos hecho una cantidad que ya debe superar el centenar de encuentros con estudiantes. Nosotros nos reunimos directamente con los chiquillos, como CERVEL, vamos al aula. Ya, cuando inauguramos el plan de formación ciudadana fue muy divertido porque Patricio, que lee los cómputos de la elección en la televisión, leyó el resultado de la elección en el colegio, ¿cierto? Y los niños lo miraban con más suspicacia que los electores grandes. Entonces, hemos hecho estos encuentros de diálogo y reflexión con los estudiantes, ¿cierto? Ahí no significa que no haya nadie, lo que pasa es que los chiquillos no muestran y nosotros tampoco podemos mostrar la carita de los niños por ley. Entonces, ¿cierto? Hemos sostenido, como le digo, estos encuentros, hemos hecho talleres, hemos hecho el curso, hemos hecho el portal. Además, hemos tenido encuentros con organizaciones sociales, nos hemos reunido, ¿cierto?, con adultos mayores de todo Chile, dirigentes e integrantes de clubes de adultos mayores, tenemos comunicación con ellos, hemos hecho talleres en más de una ocasión, aprovechando que ellos para nosotros como educación son tesoros vivos del alma cívica del país. ¿Ya? Ellos son los que realmente tienen ¿cómo se llama? Lo que decía Neruda, este fervor por la democracia. Además, hemos hecho un sistema de comunicación permanente con todos los establecimientos educativos del país para compartir materiales. Esta aplicación también la desarrollamos gracias a la gestión directa de la gente informática, ¿cierto? Nuevamente Mario y Rodrigo, porque es capacidad interna del CERVEL, esto no se licita. Ustedes desarrollaron acá esta aplicación de inteligencia nuestra y si tú te devuelves, por favor, Angelita, un minuto. Este es Hornopirén. Hornopirén es un pueblito perdido en el sur de Chile. Pero cuando decimos sur, estamos hablando, ¿cierto? Nos caemos, ya, claro. Entonces, la gracia que nosotros nos permite llegar con el tema abstención electoral en Chile, que forma parte de los contenidos, decirle a los colegas de Hornopirén, aquí está todo el resultado, y hablar con los chiquillos. Y Ángela hizo ese taller, ven arriba está ahí Ángela dirigiéndolo, y fue una experiencia importantísima, porque ¿cuántos alumnos eran en el liceo, Ángela? La capacitación se realizó a 10 estudiantes en una oportunidad, después a 15. Claro. Con la cantidad de votación también. Claro, son cursos de 10 estudiantes, digamos, ¿ya? Entonces, muy importante, hemos hecho este sistema. ¿En qué consiste esta aplicación? Esta aplicación consiste, son jóvenes del Liceo Técnico Las Nieves de Puente Alto, también estuvimos ahí. ¿En qué consiste esta aplicación? En que nosotros tenemos grupo por regiones de Chile, por cada una de las regiones nosotros tenemos la totalidad de establecimientos públicos,
aquí están y nosotros le mandamos un material que dice, estimados señores colegios, los 3 chanchitos, junto con saludarlos le informamos que somos CERVEL, tenemos este material a su disposición, tenemos cursos, tenemos esto, póngase en contacto con nosotros. ¿Ya? Pero lo hacemos direccionadamente a aquellos lugares que pueden tener menos participación electoral. También nos va a permitir comunicarnos directamente con los colegios que son sede de votación, por ejemplo. Y esta es una herramienta para nosotros valiosísima, porque una cosa es que formemos al profe y otra cosa es que lo tengamos fidelizado, alimentándolo permanentemente. Por ejemplo, ya le mandamos nosotros material de las elecciones de estas. Nosotros hacemos guía de cada elección, de cada plebiscito, etc. Le enviamos ya material. Con eso inauguramos el sistema y tenemos listo el envío para que en marzo le vamos a enviar nuestro kit electoral. Desarrollamos un kit completo para que los alumnos hagan su elección chiquitita, pero cumpliendo todos los requisitos. Y eso se lo enviamos en marzo, que es cuando se hacen las elecciones en los colegios. Pero para eso, para mantener una comunicación permanente, teníamos que tener un sistema que acabamos de desarrollar. Enseguida, a mí me gustaría, antes de pasar a su pregunta, contarle qué hemos aprendido en este proceso. Un proceso que ha sido bastante rápido porque hemos detectado que había una necesidad enorme de esto en el país. Lo primero que obtuvimos como formación ciudadana fue que el Ministerio de Educación incluyera por primera vez en el currículum nacional lo electoral. Fue la primera gestión que hicimos. Ahora ya contamos con el reconocimiento oficial del Ministerio de Educación como material recomendado, por eso podemos mandarle tan sueltos de cuerpo a todo el país. Lo otro es que hemos adquirido mucho expertise en hacer materiales, en ir a aulas, en hacer probaturas y en desarrollar una metodología. Porque, insisto, yo he hecho clases de historia como por 500 años, ustedes se darán cuenta, pero una cosa es hacer clases de historia y otra nada que ver es hacer clases de educación cívica electoral. ¿Cómo yo me planto delante de un chiquillo que no cree en nada, que cuestiona todo, a decirle vota? ¿Ya? Esto no es improvisar ni es lo que yo creo, sino que requiere un desarrollo metodológico. Ahora les queríamos compartir qué hemos aprendido nosotros en este tiempo y que si ustedes gustan podemos compartir con ustedes. Con Ángela nos demoramos harto en hacer esta lista porque queríamos que fuera muy, muy real. Lo primero que aprendimos con Ángela es que tenemos que ofrecer instancias formativas diversificadas y atingentes a cada nivel. Nosotros no podemos pensar que le vamos a enseñar a votar a alguien que es de un colegio pobre, de un área rural, y con la misma metodología y las mismas razones le vamos a ir a decir que vote a un joven urbano de clase alta. Es absurdo, ¿se fija, no? No le podemos enseñar a gente que abandonó el colegio de la misma manera, o sea, necesitamos pertinencia. Y lo otro, que necesitamos didáctica específica. Por eso que nosotros tenemos educación parvularia, básica, media y ciudadana. Segunda cosa que aprendimos, que tenemos que trabajar de forma prioritaria con los profes, por 2 razones. Uno, porque 2 personas, que Ángela está desde febrero del año pasado, todavía no tiene un año, trabajando conmigo, no podemos pensar que vamos a llegar a 3.500.000 estudiantes. No solamente por eso tenemos que lograr la mediación del profesor, sino que además hemos descubierto una cosa, que también una vez la dijo Patricio. No podemos, dijo Patricio, confiarnos en que un profe motive a votar a los alumnos cuando muchas veces él mismo no vota. ¿Te acuerdas que tú decías que tenías miedo de que la clase la terminaran diciendo, pero ¿qué sacan con votar? ¿Qué sé yo? Entonces la idea es trabajar con los profesores como mediación, pero también como convicción democrática de ellos mismos. Tercera cosa que aprendimos, nosotros en cada una de las presentaciones involucramos el patrimonio y la historia local. O sea, nosotros hacemos en Nopirén, ¿qué hacemos? Preparamos un material especial por Nopirén, ¿qué le lleva?
le lleva los paisajes, las leyendas, la historia, buscamos datos electorales específicos por mesa donde está el colegio. Si nosotros vamos al Liceo de Hornopirén, ¿qué datos electorales llevamos? Si es el liceo el local, llevamos los datos electorales de ese mismo local. Vale decir, para nosotros es un valor y se abre la puerta de la comunidad cuando uno le dice, mira, yo vengo de Santiago, ¿cierto?, de la parte central, pero yo entiendo. No entiendo tu lenguaje ni tu vivencia, porque eso sería muy pretencioso, pero por lo menos valoro, entiendo cuál es tu identidad. Tercera cosa que nosotros hemos aprendido es que yo hice un estudio completo con el trabajo que hace Civicat, que es la institución educativa del gobierno del Estado de California, para trabajar con comunidades y motivarlas al voto. Y una de las cosas más importantes es invertir tiempo y dedicación en la didáctica específica y además en una altísima mediación tecnológica. Todo el trabajo que nosotros hemos hecho se basa en una mediación tecnológica importante. Por ejemplo, nosotros, ¿cómo logramos convencer a alguien de que, por ejemplo, los sectores que menos votan y que más alejados se muestran del Estado son los que más requieren al Estado para sus demandas de promoción social? Y quienes más votan no requieren al Estado para sus demandas de promoción social, pero sí requieren del Estado para mecanismos muchas veces de autopromoción, de negocio, etc. Es muy complejo ese tema. Lo otro que hemos aprendido es que hay que mantener un contacto permanente tanto con los establecimientos que hemos visitado como los profesores que hemos formado. Eso es fundamental. Si nosotros formamos un profesor, sea en un taller, si vamos a un colegio, un encuentro, si tenemos necesariamente que mantener ese contacto, porque si vamos una vez y nunca más volvemos, nunca más les comunicamos nada, hasta ahí llegó. ¿Por qué? Porque las elecciones son son periódicas. Y por lo tanto, para nosotros es fundamental, por eso desarrollamos esa aplicación. Este punto es súper importante. Nosotros necesitamos fidelizar a los profesores. Por ejemplo, ahora, ¿en qué mes fue, Ángela? Como en abril, en mayo lo haríamos, que le escribimos a todos los profesores que habíamos formado y le dijimos, mire, en Chile en este minuto hay 3 desafíos. Tenemos la abstención, tenemos las elecciones presidenciales y las que acabamos de vivir y parlamentarias, qué sé yo, y además nosotros tenemos un proceso constituyente en curso. ¿A usted le interesa que discutamos con sus alumnos estos temas? La respuesta fue, ¿cierto? O sea, la respuesta que tuvimos fue así apoteósica y nos hemos pasado 2 meses casi sin poder respirar porque teníamos un curso, otro curso. Pero eso es súper importante, el contacto permanente. Después, que tenemos que evaluar permanentemente los métodos, los supuestos, ¿cierto?, las metodologías para la mejora continua. Por ejemplo, nosotros nos sentamos durante horas a evaluar el curso, hasta el último detalle, qué nos han sugerido los profesores. Entonces, cada versión va siendo distinta, porque además hay que actualizarla. Por ejemplo, nosotros teníamos un diseño, yo había hecho todo un diseño estallido social, que prácticamente no es que haya quedado desvirtuado, pero quedó muy cuestionado después del estallido. ¿Ya? No es tan automático. Por ejemplo, las instancias formativas. Nosotros estábamos haciendo todo el curso y los talleres y los encuentros presenciales, hasta que llegó primero el estallido en Chile, y recuerden que en Chile se nos ha dado la cosa de que se nos une el estallido con la pandemia y hemos, ¿cierto?, desarrollado toda la línea de
virtual, pero pretendemos volver a lo presencial de todas maneras, o sea, por lo menos hacerlo optativo. Después, ¿cierto?, nosotros creemos que es súper importante innovar, ¿cierto?, en todas las experiencias de aprendizaje. Por ejemplo, si uno quiere enseñar una actitud, no hace una clase, porque uno no aprende actitudes en una clase. Si uno quiere enseñar un valor, tiene que hacer una experiencia formativa de una manera que lo que te mueve es el valor. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos desarrollado toda una línea metodológica que se llama ABP, Aprendizaje Basado en Problemas o la Problematización Reflexiva de la Realidad. Y lo último, que es muy importante, que aquí los que estamos del CERVEL lo podemos decir, en el 2019 nadie en el CERVEL se había planteado nunca educar a nadie. No era una función que estuviera, excepto lo que hemos dicho algunas personas que han liderado, pero no era una función que este órgano electoral hiciera. En sus casi 100 años de historia nunca la había hecho, entonces hubo que hacer también un trabajo interno. Entre el 14 y 15 de mayo del año 2019 yo hice un seminario, me acuerdo, para todos los funcionarios del país. Vinieron de todo el país a Santiago y se formaron y todo, pero también hemos hecho una labor así de concienciación, unidad por unidad, jefatura por jefatura, diciendo, ahora esto existe, ¿ya? Y tal como decía el director el otro día, ahora ya nadie en el CERVEL podría pensar que no vamos a educar, ¿ya? Está como totalmente incorporado. Nuestra página, en términos de números, nosotros trabajamos con Google Analytics, por supuesto, para la medición de nuestra audiencia. Estamos llegando al 1.000.000 de visitas en el portal web, ya con un promedio bien interesante. En términos de consultas del material, ha subido muchísimo. Y, por ejemplo, el año pasado nosotros tuvimos que dar 2 cursos, porque abrimos 120 vacantes y tuvimos 600 postulantes. Por lo tanto, tuvimos que dar una versión primer y segundo semestre. Ya, ¿qué les quiero decir con estos números? No quiero ufanarme, lo que quiero decirle es que era tal la necesidad que había en el país que esto fue bien acogido. Pero bien importante que como órgano electoral, CERVEL tiene una prestancia, una reputación que hace que cuando tú dices vengo a educar y soy CERVEL, la gente no diga, ¿qué van a educar ustedes? ¿Cierto que no han hecho nada o que hacen las elecciones malas? Al contrario, ¿se fija? Entonces nosotros, como toda la parte educativa, ha tributado un poco de el prestigio que tenía. Entonces, estos son los productos que nosotros, entre comillas, hemos hecho, ¿ya? El portal web www.formacionciudadana.cervel.cl, el sistema de comunicación permanente con todos los establecimientos, el desarrollo de una metodología, ¿cierto? Cursos virtuales en Moodle, talleres, etcétera. Todo eso es lo que nosotros con mucha humildad queremos poner a su disposición si alguno desea más información o quiere compartir la experiencia. ¿Por qué nos interesaba tanto a nosotros compartir esta experiencia con usted? Porque nosotros hemos partido de 000, ¿se fija? Desde que no se hacía absolutamente nada, a ya tener una presencia en que vamos cada vez más tomando un espacio. Evidentemente todos sabemos que el votar es una conducta multicausal, vale decir, intervienen factores psicológicos, sociológicos, etcétera, etcétera. O sea, nosotros no podemos decir, mira, cuando lleguemos a 2 millones de jóvenes con clase de educación cívica electoral, vamos a subir 3 puntos. Eso es imposible, no está medido. Pero sí lo que podemos medir, ¿cierto?, es el grado, por ejemplo, de conocimiento y de los procesos reflexivos, que finalmente es lo único que puede motivar el voto. Así que no sé, he ido súper rápido para que no coparles más tiempo, pero si alguno tiene una consulta, un comentario, me encantaría escucharlo.